quimioterapia y esta radiación, ¿qué es lo que va a producir a nivel de la vagina? Nos va a llegar a producir una estenosis vaginal, lo que se va a dificultar con tu actividad, con tu función sexual de las pacientes. Se trata de restablecer esta función de las pacientes, principalmente utilizando lo que son los dilatadores vaginales o haciendo una cirugía de reconstrucción estética a nivel vaginal para tratar de liberar esta estenosis a nivel de las vaginas. Seguimiento, lo he repetido varias veces, a través del CA-125, la identificación principalmente temprana del tumor. Se debe realizar citas seguidas en 4 a 5 meses y después cada 2 años de forma frecuente en las pacientes para poder identificar o no si está habiendo recidiva del tumor. Supervivencia a los 5 años de las pacientes, altas si encontramos en etapas tempranas, muy bajas si encontramos en etapas tardías por las metástasis que va a contener las pacientes. Muy bien, eso es hasta ahora lo que hemos visto en cáncer de ovario, cáncer de endometrio. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Vamos a seguir pasando cáncer? No, sí, vamos a avanzar, chicos. Tenemos que terminar ahora el cáncer. ¿Listo? No, chicos, les va a faltar tiempo. No vamos a poder avanzar. Ya rapidito, una parte introductoria. De acá. ¿Está? Todos los otros cánceres que hemos visto son propias origen de dónde? De vagina, de vulva, de cervix, de endometrio o de ovario, ¿verdad? Entonces son todas las estructuras de cáncer propias del cuerpo uterino como tal. Pero lamentablemente las mujeres estamos sometidas o predispuestas a otro desarrollo de cáncer, pero no específicamente que va a ser producido a nivel del útero como tal. Este cáncer que tenemos lamentablemente las mujeres es producido por la enfermedad tromboblástica gestacional. ¿No? ¿Qué es la enfermedad tromboblástica gestacional? ¿Lo han visto el año pasado? ¿Se acuerdan qué es la enfermedad tromboblástica gestacional? ¿Su cerebro está chequeado? Es la mola, es como si fuera un embarazo de células cancerígenas. Siempre un embarazo que sube la hormona. La enfermedad tromboblástica gestacional es producida por una gestación anómala, es decir, por la fecundación de los cromosomas, o sea, la compatibilidad del ovario y del espermatozoide que no tienen los cromosomas adecuados. Y esta gestación anómala va a hacer que se produzca una implantación anómala, por lo tanto, un crecimiento anormal a nivel del cuerpo uterino. No es producido específicamente por el útero, por el ovario, no, es producido por esa gestación anómala que se va a producir a nivel de la implantación. En la enfermedad tromboblástica gestacional tiene un aspecto de formación de vesículas, es decir, es una alteración a nivel de la placenta que puede estar afectado a nivel placentario, afectado a nivel del feto. ¿Por qué? Porque no va a haber un desarrollo embriológico como tal, ¿verdad? No va a existir un desarrollo de un pepito como tal. Esa placenta que se va a adherir o que se va a estar formando por esa implantación anómala va a tener las características de formación de vesículas. Tiene un espectro patológico. Ahora sí. Tiene un espectro patológico en forma. ¿Han visto cómo son las uvitas? O cuando ponen en las fiestas unas pelotitas, en los jarritos de agua, unas pelotitas que se llenan de líquido. Son similares a esas pelotitas, lo que son los crecimientos de la parte interna de la placenta como tal de estas pacientes que han tenido esta gestación anómala. Va a haber una alteración a nivel de la placenta. Estas vesículas hidrópicas que son contenidas, así como pequeñas vesículas, como pequeños globitos que van a contener líquido. Pero, ¿cuál es la característica de esto? Que estas van a ser productoras de una hormona, de la hormona excesiva del embarazo, la beta-HCG, se va a empezar a producir de forma excesiva. Por lo tanto, estas pacientes
se aumenta la gonadotropina coriónica humana que produce en las primeras semanas de un embarazo normal la hormona del embarazo. Cuando la paciente se embaraza, esta hormona empieza a subir. ¿Y qué sintomatologías? Los primeros síntomas que empiezan a tener las pacientes. ¿Sueño? ¿Ya? ¿Qué más? Náuseas, ¿verdad? Entonces incrementa y las pacientes empiezan a tener náuseas hasta que la meseta de la gonadotropina coriónica humana llega aproximadamente hasta las 12 semanas, que está en aumento, y a partir de las 12 semanas permanece una meseta. En las pacientes que han sido producidas con una implantación anómala, esta fracción beta se triplica, ¿no? Aumenta la cantidad. Por lo tanto, estas pacientes, su sintomatología de las náuseas va a ser exacerbada. Tienen mayor cantidad de náuseas, mayor cantidad de sintomatología. En cuanto a la producción de esta hormona, el crecimiento del útero va a ser excesivo, no va a corresponder a una edad gestacional correspondiente, y estas pacientes van a empezar a tener sangrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la relevancia de esta patología? La relevancia de esta patología es que puede llegar a producir un coriocarcinoma, es decir, cáncer en la mujer por una implantación anómala. ¿Listo? Entonces, esa es la característica que nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque no solo se va a quedar una enfermedad trofoblástica gestacional que va a ser productora de una mola completa o una mola incompleta, sino que nos va a desarrollar un coriocarcinoma en las pacientes, y esta sí va a afectar la vida de las pacientes como tal. Coriocarcinoma se va a encontrar en 2 a 7% de cada 100.000 embarazos producidos en las pacientes de enfermedad trofoblástica gestacional como tal. Dentro de los factores de riesgo, principalmente se van a encontrar en los extremos de la vida: pacientes que tienen gestaciones de más de 40 años o pacientes que tienen gestaciones de menos de 15 años. Son más predispuestas a que formen la enfermedad trofoblástica gestacional, y si son de más de 40 años, estas pacientes tienen más riesgo aún que desarrollen el coriocarcinoma. La alimentación, la condición socioeconómica, los factores genéticos y los antecedentes de molas o enfermedades trofoblásticas previas también hacen desarrollo de que nos desencadenen en la enfermedad trofoblástica gestacional. Su clasificación se va a dividir en tumores molares, que van a ser producidos por las molas, las que conocemos, la mola completa y la mola parcial, y los tumores invasivos no generados por los no molares, es decir, estos van a desarrollar una neoplasia trofoblástica gestacional como tal, y estas va a ser la mola invasiva, el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelioide. Entonces van a generar esta gestación tumores malignos, cáncer como tal, producidos por la implantación anómala entre un óvulo y un espermatozoide. Por lo tanto, la mujer está en riesgo de que no desencadene cáncer a nivel del útero producidos por esta implantación. Y es así. Ahorita vamos a ver esto mejor en el próximo tema, pero estos son los tumores molares. Aquí, ¿cómo es que se producen? Para que hagamos un poquitito de recuerdo. En la fecundación habíamos indicado que es una fecundación. ¿Por qué? Porque se va a producir la fecundación entre un óvulo y un espermatozoide, ¿verdad? Entonces la fecundación se produce así, un óvulo y un espermatozoide. Pero para que se produzca la enfermedad trofoblástica principalmente molar, ¿qué es lo que va a identificar? Que sea una mola completa o una mola incompleta. Mola completa que no tenga formación de bebecito, no hay formación de bebé, eso significa mola completa, solo hay estructuras, vesículas nada más. En la mola incompleta sí va a haber formación de bebé anómalo con estructura molar, es decir, con anormalidad en el crecimiento de la placenta. Y en estas pacientes, ¿cómo es que se va a producir esta gestación? Se va a producir por un espermatozoide. Sí, este espermatozoide va a tener su estructura cromosómica normal. Pero, ¿qué va a pasar con el huevo materno? Es decir, con este óvulo materno. Este óvulo materno puede que esté cargado sin ADN, y al producirse la fecundación entre un espermatozoide y un óvulo materno que no va a contener cromosoma, que no va a contener ADN, en la duplicación, ¿qué va a formar?
si eran 23XX o 23XY. En la duplicación, porque se hace la duplicación normal, sabemos que se duplica, ¿qué es lo que va a formar? 46XX o 46XY. Es decir, que no va a contener ADN materno este óvulo, el cual va a ser fecundado. Y este va a ser productor de una enfermedad trofoblástica gestacional, completa principalmente. ¿Qué va a pasar en la parcial? También va a existir la unión del espermatozoide y de un óvulo. Este va a contener estructura cromosómica, es decir, va a contener ADN, pero puede ser fecundado por 2 espermatozoides, lo cual va a producir la triplicación, ¿verdad? O puede ser fecundado por un espermatozoide anómalo que en vez de contener 23X o 23Y, va a contener duplicación de su genoma. Y al producirse la fecundación con este óvulo normal que va a contener su carga normal de cromosomas, se va a duplicar y en vez de producirse la duplicación, si hemos fecundado por 2 espermatozoides con un óvulo, ¿qué es lo que nos va a producir? 69XXY o 69XX. Y lo propio si es fecundado por un espermatozoide que va a contener una alteración cromosómica, nos va a producir una mola parcial, es decir, formación de estructura anómala de la placenta con formación parcial de un producto, de un bebé. Todo esto es la fecundación producida por óvulos o por óvulos y espermatozoides anómalos. Se va a producir una fecundación. Como se ha producido la fecundación, este va a venir y se va a implantar a nivel del útero. Y al producirse la implantación a nivel del útero, va a producir este crecimiento anómalo de la estructura. Como completa no hay bebé, incompleta sí hay bebé. Y eso es lo que corresponde a la citogenética como tal de las alteraciones para que se produzca la enfermedad trofoblástica gestacional. Completa, incompleta, ¿listo? Completa solo hay estructuras placentarias con formación de vesículas, incompleta estructura placentaria con formación de vesículas más producto anómalo, el desarrollo de un embrión. Podemos tener el desarrollo de un embrión, pero estas alteraciones vesiculares, ya sea de la completa o incompleta, no solo puede ser mola, sino que puede ser cáncer, coriocarcinoma, enfermedad trofoblástica o neoplasia trofoblástica a nivel del citoplacentario de las células placentarias como tal. ¿Listo? Bueno, aquí quedamos porque les estoy viendo así con sus caras que ni me están entendiendo. Y esta es lo van a ver bastante, lo van a ver. Hay alta enfermedad trofoblástica gestacional en nuestro medio que desarrolle cáncer o coriocarcinoma como tal, desarrolla su Muy bien, nos quedamos aquí, pero la próxima clase